Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. Bienvenidos a este primer episodio. En este proyecto busco lanzar preguntas y compartir reflexiones sobre educación desde la filosofía. Soy Natalia Gutiérrez, mexicana y docente desde 2014. He dedicado mi formación a la filosofía, especialmente desde enfoques aristotélico-tomista y personalista. Este espacio nace del deseo de pensar la educación en medio de tanta información, tendencias y cambios que a veces nos hacen perder de vista el rumbo que llevamos. Si tú también crees que la educación no es solo informar, sino formar, estás en el lugar correcto. Vamos a tener nuevos episodios cada semana, vamos a tener invitados, temas actuales y vamos a buscar reflexionar más allá de lo que es evidente. Y es que en un mundo que parece cambiar más rápido que nunca, hay algo que permanece para la raza humana. Siempre hará falta pensar. Empezamos con el tema de este episodio, que es la educación. ¿Por qué es importante definir la educación? Tenemos la idea de que la educación es la solución para todos los problemas que observamos, locales o globales. Si vemos una dictadura, hace falta educación. Si vemos violencia de pandillas o de quien sea, hace falta educación. Si vemos discriminación, nuevamente, educación. Pero no siempre tenemos una clara idea de lo que es la educación y encima no todos quieren educación. Y aquí me refiero a recibirla. La educación conlleva un esfuerzo del receptor, entonces posiblemente ahora más que en otros tiempos hay mucha crítica sobre los contenidos o los métodos para precisamente educar, para transmitir un saber. Mucha gente también confunde la educación con el adoctrinamiento y podríamos decir que incluso son contrarias, puesto que al educar enseñamos a los alumnos a cuestionar, a encontrar respuestas por sí mismos, mientras que en el adoctrinamiento o en la ideologización proveemos las respuestas que los alumnos van a tener que aceptar y abrazar sin más opción. Es decir, la educación es un ejercicio de libertad y de confianza en la inteligencia del alumno. Entonces, ¿qué es educar? Empecemos con la etimología. Vamos a ver raíces latinas de la palabra educar para ver a qué nos remiten. La primera raíz es educare, que significa sacar adelante, nutrir, alimentar, cuidar, criar. Y podemos decir que se refiere a la labor de los padres y a los educadores de edades más tempranas. En segundo lugar, tenemos la raíz ducere, que significa conducir, guiar, llevar, y nos remite más al acompañamiento de quien guía al alumno a adquirir conocimientos por sí mismo. Otra raíz es educere, que significa hacer salir, poner fuera, sacar de. Podemos tomar dos vías para entender esto. Una sería ayudar al alumno a salir de sí mismo, a conocer lo que hay fuera de sí mismo, fuera de su contexto. Y por otro lado, podemos hablar de hacer salir como un proceso del desarrollo de la autonomía, es decir, desarrollar las capacidades para sobrevivir fuera del entorno protector de la familia o de su comunidad de origen. Vamos ahora a analizar las visiones de algunos filósofos sobre la educación. Primeramente quiero mencionar a Platón. Es un filósofo griego nacido en el año 427 a.C., fue alumno de Sócrates y fue muy marcado por la vida y la muerte de su maestro. Platón va más allá de la visión de la educación como la simple adquisición de conocimientos.
Sócrates, su maestro, nunca escribió nada. Planteaba preguntas sin dar respuestas. Guiaba la conversación solamente con estas preguntas. Entonces, Platón se enfoca mucho en lo que va a ser una educación ideal. Él siempre va a buscar el ideal, la ciudad ideal, el ciudadano ideal, la educación ideal. Concibe la educación precisamente como un camino para liberar el alma de las cadenas de la ignorancia y así elevarse hacia la verdad y el conocimiento, especialmente el conocimiento de las ideas. La educación para Platón libera. En otros episodios vamos a ver precisamente la alegoría de la caverna, que es un texto de él, sobre cómo el conocimiento nos libera de cadenas y de engaños. También Platón considera que la buena educación es esencial para la formación de ciudadanos justos. No puede haber una sociedad o una ciudad justa si no tenemos ciudadanos que estén educados en la justicia. Uno de los alumnos más prominentes de Platón es Aristóteles, quien funda posteriormente su propia escuela, ya no idealista, sino realista. Y Aristóteles insiste en la importancia de la educación integral para formar a las personas. Aristóteles, él mismo, hacía de todo. Él estudiaba biología, estudiaba el mundo físico, estudiaba la ética, la política, las formas en que llegamos a conocer la verdad, las formas en que nos comunicamos eficientemente, etcétera. Va Aristóteles a hablarnos de la capacidad del ser humano para conocer la realidad y al mismo tiempo de alcanzar la felicidad. Son cosas que van muy de la mano para él. Aristóteles valoraba la experiencia y la observación como caminos para el aprendizaje, y él creía que el conocimiento se adquiere a través de la interacción con el mundo, a través de la experiencia precisamente. La educación es crucial para contribuir al bien común de la comunidad en la visión de Aristóteles. Él nos habla de la importancia de la virtud, no solo el conocimiento de la virtud, sino la acción concreta. No estamos en la idea de lo que significa ser honesto o ser valiente, sino en el desarrollo de la acción, de la práctica de la honestidad, de la práctica de la valentía. Y también nos habla de que el objetivo último de la educación, la finalidad principal, el propósito de la educación, es el desarrollo de la inteligencia. Lo más importante que puede hacer un educador para Aristóteles es ayudar al desarrollo de la inteligencia del educando para que pueda conocer lo que es o lo que existe, podríamos decir. Vamos a saltar algunos siglos de la filosofía griega y vamos a encontrarnos con María Montessori, la doctora italiana, que desarrolló uno de los sistemas más prominentes actualmente. Y ella decía que la educación es un proceso natural de desarrollo de las personas. Ella habla del interés genuino, nato, que tienen los niños por conocer. Y todos pasamos por ese proceso dentro y fuera de la escuela y las distintas experiencias en ese acercamiento al conocimiento van a ir marcando pues nuestro acercamiento nuevamente a conocer distintas cosas. Quiero mencionar también la aportación de Edith Stein. Ella es una filósofa judía nacida a finales del siglo XIX y brilla como académica. Ella muere en el Holocausto y en sus escritos dice que la educación es un proceso inacabable, que es un proceso infinito. Siempre nos estamos educando. No hay un punto final en la educación. Y este proceso tiene por objetivo desarrollar todas las capacidades de un ser humano. Que ese ser humano llegue a ser lo que está llamado a ser y no lo que otros quieran que sea. La educación que plantea entonces Edith Stein es de libertad y de autodeterminación. En esta visión resalta que cada estudiante es único, es decir, que cada estudiante
va a estar llamado a algo distinto de los demás. Paulo Freire es muy conocido por hablar de la educación como un proceso de concientización, como un proceso liberador, como un proceso dialogante en el que el alumno no es pasivo escuchando solamente lo que el maestro le enseña, sino que es un participante activo del cual también se puede aprender. Sabemos que la educación se da en todas partes. Todo lo que una persona en desarrollo experimenta le va a proporcionar aprendizajes. No es algo que suceda aisladamente en la escuela o solamente en la casa, sino que es el conjunto de todos los contextos que vive la persona. Y es importante que haya coherencia entre estos contextos, porque de nada sirve enseñar algo en la escuela si en casa se contradice con el ejemplo y viceversa, lo mismo en casa con la escuela. Quiero abordar ahora el objeto de la inteligencia. Cuando estamos en un proceso educativo, podemos pensar en qué es lo que estamos educando de un ser humano. El ser humano tiene distintas facultades, como las sensibles, y podemos educar la imaginación o las pasiones, que son más conocidas como emociones. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a un niño a ordenar sus emociones fuertes como el enojo o la tristeza para que sirvan a un objetivo mayor. Le puedo ayudar a un alumno a manejar su alegría desmedida para concentrarse en un fin. Y puedo ayudar también a su memoria. Hoy en día hablamos mucho de que no educamos para que la gente memorice cosas y totalmente de acuerdo, no es suficiente, pero la memoria sigue siendo una facultad importante. Hay partes del conocimiento que requieren la memoria, como la toma de decisiones, y no la podemos dejar de lado. Además de todas las facultades sensibles que pudiéramos nombrar, educamos también la inteligencia y la voluntad. Vamos a centrarnos hoy en la inteligencia, ya la voluntad la trataremos en otro día, pero ¿cuál es el objeto de educar la inteligencia? Cuando yo trato esta pregunta en clase, mis alumnos hablan de la inteligencia como la capacidad de adaptarse, la capacidad de resolver problemas, la capacidad incluso de alcanzar objetivos. Y está bien, pero vamos a lo más inmediato que hace la inteligencia ante una realidad que se le presenta. ¿Qué es la realidad? Porque este concepto a veces crea un poco de controversia. Vamos a hablar de la realidad como aquello que nos rodea, que nos incluye a nosotros mismos, que percibimos por los sentidos, ya sea directa o indirectamente. Y la realidad la vamos a abordar como multifacética, como poliédrica, que tiene muchas caras. Es una, pero con distintas caras. Entonces, la inteligencia conoce la realidad con la ayuda de los sentidos. Es decir, que el objeto de la inteligencia es el ser, es conocer lo que es. No podríamos adaptarnos a una situación, como dicen mis alumnos, si en lugar de conocerla, la imaginamos. Ya no va a corresponder lo que estamos haciendo con la realidad. Las soluciones que se plantean a un problema solo son eficientes si son realistas, si se apegan al conocimiento del problema. La realidad entonces es la verdadera medida para la inteligencia. Lo que conozco, lo que sé, es verdadero en tanto que corresponde con la realidad. Yo soy inteligente en la medida en que soy capaz de ir a conocer lo que es, en la medida en que soy capaz de cuestionar lo que es. Y entonces, educar la inteligencia requiere un realismo muy riguroso para observar, para cuestionar, para dejar que la realidad se revele pese a mis propios juicios. La realidad no es lo que yo quiero que sea, no siempre depende de mí, de hecho, la mayoría de las veces no depende de mí. La realidad simplemente es y yo soy capaz de conocerla por mi inteligencia. Hablemos ahora de la educación como un medio para obtener fines.
El trabajo de la inteligencia es clave para que la persona alcance distintos fines. La educación, como proceso que nos hace cada vez más humanos, en tanto que desarrollamos aquello que nos distingue de otras especies, como la inteligencia, es un medio para lo que los griegos llaman la eudaimonia, que significa el florecimiento humano. Yo alcanzo la libertad como persona capaz de conocer y de elegir. Somos personas capaces de ser felices, capaces de que nuestra inteligencia nos lleve a la felicidad. La educación también es un medio para la libertad, porque me lleva a cuestionar mi entorno, a cuestionarme a mí mismo, me ayuda a liberarme de todo aquello que me restringe, como mis vicios, mis juicios erróneos, las mentiras que puedo llegar a creer, etc. La educación también es medio para la vida en comunidad. La inteligencia me permite conocer aquello que es bueno para la comunidad y la voluntad me permite adoptar aquellos hábitos o comportamientos que benefician a mi comunidad. Desde mi trabajo, el cuidar mis palabras, el preocuparme por los demás, el trabajar en equipo. La educación puede ayudar al individuo a ser un mejor elemento en su comunidad. La educación también es clave para conocer la realidad, la propia, la mía y la de otros, que al final, como ya les decía, es la misma con distintas caras. No es lo mismo lo que experimenta un niño en su salón de clases en América Latina que en Norteamérica, un niño en la ciudad o un niño en una zona rural, un niño y una niña. Vamos a vivir cosas distintas, aunque estemos en el mismo planeta, viviendo experiencias parecidas y sin embargo todas son reales, ninguna demerita a la otra. El hecho de que yo no viva lo mismo que tú no significa que lo que tú vives no es real. Entonces, la educación debe permitirme reconocer lo que me rodea, sabiendo que es distinto a lo que rodea a otras personas y que para entender esto no me queda más que ir a conocer más, abrirme más, leer más, buscar más. La educación también es un medio para la equidad. Podemos ser iguales en la ignorancia, pero pues eso no nos haría plenos. Podemos en lugar de eso buscar que todos tengan la oportunidad de explotar sus capacidades y eso ya empareja el camino. Esta equidad requiere forzosamente brindar oportunidades educativas para todas las personas. Y también la educación es medio para la democracia. Un grupo de personas solamente puede ser libre para elegir algo si tiene la lucidez para entender lo que está en juego en una toma de decisiones sin caer en manipulaciones, buscando en realidad aquello que es bueno para todos. Pero para que todo esto se cumpla, la educación tiene que ser praxis, tiene que ser una práctica. Hemos visto la educación como medio para desarrollar la inteligencia y la voluntad de la persona como un proceso que nos alcanza diversos fines, como un acto de libertad y de confianza que no se limita a ver contenidos programados porque sabemos que la herramienta educativa por excelencia es el ejemplo y precisamente la acción es definitivamente más importante que la idea. La educación va más allá de enseñar conceptos o ideas, toca la realidad de lo que enseña en mayor o menor medida, dependiendo de aquello que busca enseñar y obviamente dependiendo del contexto en el cual está intentando enseñar. Preguntémonos más, ¿cuál es el papel de la educación ahora, en nuestra época de bombardeo de información, de cambios? ¿Qué fines logran nuestras estrategias educativas? ¿Cómo tomamos decisiones relativas a la educación? Con esto llegamos ya al fin del episodio. Te invito a que si te ha gustado o aportado algo, hagas clic en seguir,
me dejes tu comentario, lo compartas con tus conocidos y amigos. Y me puedes buscar también en Instagram como Natalia Gutiérrez-edu. Y en el siguiente episodio vamos a abordar la cuestión de la finalidad de la educación. Normalmente estrenaremos un episodio a la semana, pero por ser semana de estreno, el siguiente episodio ya está disponible y lo puedes escuchar hoy mismo. La educación está cambiando, pero siempre hará falta pensar.